Es una bendición estar una vez esta mañana aquí. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a seguir con la serie de Efesios. Estamos estudiando la carta a los Efesios que trata el tema de nuestra vida en Cristo. Y Pablo escribe en una de sus cartas que no está mal repetir y a nosotros nos hace bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Algunas de estas cosas ya las hemos visto. Por ejemplo, Eric cuando nos compartió, nos recordaba o nos hacía ver de que la carta a los Efesios es una carta muy interesante porque es una carta que une la fe y el comportamiento. De alguna manera a veces tenemos esta realidad que a veces tenemos desconectadas nuestras creencias de la realidad de nuestra vida. Y entonces Pablo en sus cartas no solamente lo hace en Efesios, pero en Efesios es más claro. Primero trata de lo que es la posición del creyente en Cristo, que es lo que estamos viendo en los primeros 3 capítulos, para que a partir del entendimiento de esa posición que tenemos en Cristo, podamos vivir como creyentes en el mundo. En los capítulos del 1 al 3, Pablo entra en el detalle, lo menciona, pero luego lo desarrolla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en los capítulos del 4 al 6 nos va a retar, nos va a desafiar a caminar en esa bendición como hijos de luz, y nos va a recordar que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor y debemos de caminar como hijos de luz. En Efesios 1 al 3, una de las verdades que se dicen es que en él tenemos redención, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ya estamos perdonados. Y una de las cosas que nos va a decir el capítulo 4 es que por cuanto él nos perdonó, debemos vivir perdonando a otros, debemos de perdonar a otros como hemos sido perdonados. Y podríamos entrar en muchos más detalles, pero de alguna manera es importante tener esta idea global de la carta, y es importante no olvidar cuando pasemos a los capítulos del 4 al 6 que se basa en la exposición de estos capítulos. Hoy vamos a entrar al capítulo 3, pero nuevamente sigo en el breve repaso. En la primera parte de Efesios, del 1 al 14, Jonathan nos mostró cómo nuestra redención es grandiosa. Dios nos ha dado primero acceso a toda bendición espiritual, nos ha adoptado como hijos, nos ha redimido, nos ha dado sabiduría e inteligencia, nos ha dado herencia y nos ha dado la garantía de nuestra resurrección. Más adelante, Pablo, yo estuve explicando como Pablo, luego de haber exaltado a Dios por esa gloriosa redención, él pasa a expresarle a la iglesia 2 motivos de oración que tiene por ellos. En primer lugar, él está dando gracias a Dios porque hay evidencias en ellos de su genuina salvación, pero luego está suplicando al Señor que les envíe un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan a él, y porque él quiere que sepan 3 cosas. La esperanza del llamamiento de Dios para nosotros, que tiene que ver con mostrar a Cristo, con dar fruto, las riquezas de la gloria de la herencia de Cristo, como Dios nos consideró tan valiosos que le da a Cristo como herencia una nueva humanidad llamada la iglesia, que se parezca a Cristo. Y por último, la grandeza supereminente o impresionante del poder de Dios que resucitó a Jesús y que actúa en nosotros. En el capítulo 2 vimos ese cambio trascendental que se dio en la salvación. Eric hablaba de un intercambio glorioso, Jonathan, de salir del exilio, pero básicamente el capítulo de manera global muestra cómo individualmente pasamos de estar muertos
a estar vivos, de estar perdidos a ser salvos, de ser una vieja creación a ser una obra maestra, de ser esclavos del pecado a tener la habilidad de caminar en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente hubo un cambio a nivel individual, también hubo un cambio a nivel colectivo de no pertenecer al pueblo de Dios, a los pactos y a las promesas. Pasamos como gentiles a pertenecer al pueblo de Dios, a pertenecer a los pactos y a las promesas, de no tener un Dios o de tener falsos dioses y de no tener una verdadera esperanza. Pasamos a tener a un Dios verdadero y a tener una verdadera esperanza en Él, de estar exiliados, de estar separados, de ser extranjeros, de ser extraños. Pasamos a formar parte del nuevo pueblo, de la nueva humanidad que está en Cristo. Voy a dar primero lectura al pasaje que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar estudiando y analizando Efesios capítulo 3, del 1 al 13, y el título de este mensaje es El misterio revelado. Dice Pablo en Efesios 3:1, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia del Señor con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. Esta es una sección un poco extraña en el recorrido de la carta. El recorrido de la carta es primero nuestra redención de manera global, luego una oración, luego un poco el cambio que se dio en la redención de manera particular, de muerte a vida, de no pertenecer a pertenecer, y él va a pasar a una siguiente oración, pero en eso él interrumpe el discurso normal para decir esto que acabamos de leer. Voy a dividir el mensaje y la predicación de esta mañana en, de alguna manera, el análisis de estas secciones. Vamos a ver cómo hay una interrupción. Esta sección es una interrupción, un desvío de Pablo
vamos a ver cómo Pablo se presenta a sí mismo, el énfasis que él le da al llamamiento a los gentiles y cómo termina explicando, volviendo a explicar con otras palabras el grandioso plan que Cristo tiene para su iglesia, que ya explicó un poco en el capítulo 1, cuando vimos que él es la cabeza del cuerpo y llena el cuerpo para a través del cuerpo llenarlo todo lugar, en todo momento, con su presencia. Entonces, lo primero que vemos es algo interesante, es que si ustedes ven en la NTV, están los signos de los suspensivos, exacto. Cuando pienso en todo esto, dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo, bien de ustedes los saben. A propósito, entonces es como cuando usted está hablando de un tema, pero recuerda que le habían preguntado algo, recuerda que le habían comentado algo, y usted interrumpe el discurso de lo que está hablando y dice, pero, por cierto, me habías dicho esto. A propósito, quedé de contarte cómo se solucionó aquello. Entonces, a propósito, muestra esa interrupción, o como cuando usted va en una ruta caminando en el camino normal y de repente al lado del camino ve algo que llama su atención y usted se desvía para observar tal vez esa flor, tal vez porque se le cruzó un animal, tal vez porque se topó una persona. Entonces usted interrumpe su camino porque hay un propósito. Hay algo que llama su atención y aquí vamos a ver que hay algo que llama la atención de Pablo y desvía. Algo interesante y lo que corrobora esto, y aquí usé la versión 60, es que cuando Pablo termina de hablar de la redención en la primera parte del capítulo 1, empieza la segunda parte diciendo, por esta causa yo también no ceso de dar gracias orando por ustedes para que conozcan, comprendan. En el capítulo 3, él empieza con la misma palabra en griego, por esta causa yo, Pablo, y vemos que ahí como que se interrumpe con el a propósito, pero ¿qué iba a decir después? No lo dice el verso 14. El verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo habla de la redención y ora para que la entendamos. Habla de la redención y ora para que la vivamos. Ese es realmente el esquema de los primeros 3 capítulos, pero dentro de ese esquema, él hace un cambio. Ahora, ¿cuál es la razón del cambio de tema de Pablo? ¿Cuál es la razón del desvío de Pablo? ¿Cuál es la razón de esta interrupción? Y la razón es que él está consciente que los gentiles han estado desanimados. Pablo está en este momento en Roma, en una casa cárcel donde tiene cierta libertad de recibir visitas y de predicar el evangelio, pero él no puede viajar, no puede salir, él está atado a una cadena, según Hechos capítulo 28, atado a un soldado las 24 horas del día de la guardia pretoriana, y él de alguna manera está limitado, pero él ha recibido visitas de Epafrodito, de Onésimo y de otros que le permiten enterarse de lo que está pasando en las iglesias y escribirles y enviarles estas cartas. Entonces Pablo dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes. ¿A quiénes tiene en mente Pablo? A los gentiles, a ustedes los gentiles. Veamos los últimos versos de esa sección. Gracias a Cristo y a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos son por causa de ustedes. Una de las cosas que Pablo se ha enterado es que en general los gentiles pertenecen a las iglesias de Asia Menor, están pasando por desánimo. Ellos están cerca de desmayar y hay varias razones por las que ellos están desanimados. Una de las razones es que Pablo está en la cárcel y Pablo está en la cárcel
por su insistencia de predicarle a los gentiles, porque si Pablo fue a parar a la cárcel, fue porque él llega a Jerusalén, dicen que a un gentil entró con él al templo, tratan de matarlo, lo entregan a los romanos, y bueno, para en la cárcel en Roma después de varios años, pero es por el tema de los gentiles. Por eso dice, mis sufrimientos son por ustedes son mis sufrimientos. Y aquí quiero recordar, regresar, pero una de las cosas que, antes de ir a otro pasaje, una de las cosas que quiero mencionar es que el enemigo siempre nos va a robar a través del engaño. Y una de las cosas que Pablo ha detectado aquí es que han habido algunas mentiras que el enemigo está sembrando en la mente de los gentiles. Una de las mentiras es que los gentiles estaban creyendo que ellos eran cristianos de segunda categoría. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces llegamos a tener esta idea, sí, yo soy cristiano, no, pero yo no soy tan espiritual, yo no soy tan santo, yo no soy tan ungido, yo no estoy tan cerca de Dios como aquel. Entonces, cuando tenemos una necesidad, mire usted que lo oye más Dios, ¿será que puede orar? Porque tenemos como esa mentira en la mente de que somos cristianos de segunda categoría. Otra de las cosas es que ellos creían que estaban en gran desventaja en su proceso de transformación porque no habían crecido como judíos, porque no habían crecido en la sinagoga aprendiendo la palabra de Dios. Entonces dicen, no, es que nosotros no somos de esa cultura que Dios amó y eligió. Y por otro lado, les desanimaba que Pablo estuviera preso por lo que los judíos lo habían llegado a odiar tanto, de manera que la razón por la que él llevaba el mensaje a los gentiles. La evidencia de esto es aquí, Primera Tesalonicenses 2:15 al 16, una carta escrita unos años antes. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, algunos de los gentiles actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Los judíos estaban así como que no creemos que Jesús es el Mesías, pero si es el Mesías es de nosotros y de nadie más. Si la salvación vino es para nosotros y para nadie más. Esa era la postura de ellos. En el capítulo anterior hay un pasaje que es en Efesios 2:19. Pablo les dice, así que ustedes ahora, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son conciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Pablo les está diciendo, quítense la mentira de la cabeza que son cristianos de segunda categoría, quítense la mentira de la cabeza que son extranjeros y advenedizos. Ustedes ya no son extranjeros y advenedizos, ustedes no son pueblo de Dios como por lástima. No. Son tan amados como Cristo mismo, porque están unidos a Cristo. Entonces, esa era una de las mentiras que Pablo está tratando de sacar de la mente de los gentiles. Ahora, ¿cómo Pablo hace esto? Primero, él le recuerda el evangelio, pero él presenta como evidencia su vivencia. Y él presenta la libertad que él tiene. Pablo les dice, yo, Pablo, prisionero, no de los romanos, no de los judíos, no de las tribulaciones, no se confundan. Yo estoy prisionero de Cristo Jesús. El único que a mí me limita mi libertad es el que al mismo tiempo me da libertad. Porque como cantábamos hace unos minutos, y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Pablo está mostrándoles que no tienen que desanimarse porque a él mismo no lo desanima estar en la cárcel. Él sabe que si está en la cárcel es porque Dios
tiene un propósito mayor. De hecho, a los filipenses se les escribe en Filipenses 1:12 al 13 y les dice: quiero que sepan que las circunstancias en las que estoy han redundado en el avance, en el progreso del evangelio, porque estar aquí en la cárcel ha permitido que las noticias de Cristo lleguen a toda la guardia pretoriana y aún a la casa de César. Pablo entiende que si él llegó a la cárcel, eso no le limita la libertad, eso no le limita el gozo, eso no le limita la paz, porque él es prisionero de su Señor, no de Roma, no de los romanos, no de los judíos. Y vean el verso 12: gracias a Cristo y a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia del Señor con toda libertad. Lo primero que Pablo dice es: yo no soy prisionero de los romanos ni de los judíos, ni nadie ha restringido mi libertad. Cristo me dio la mayor libertad posible, la libertad, la capacidad del derecho de entrar a la presencia de Dios, de entrar al reino, de entrar al ámbito de paz, de gozo, de justicia plena, una libertad que no goza el mundo. Una de las cosas que Pablo quiere que veamos es que la realidad que el mundo ve no es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la verdad de Dios, y lo que el mundo nos muestra, que podrán ser enfermedades, cárceles o adversidades, es falso, es engañoso, es mentiroso. Por eso les dice: el sufrimiento, mi sufrimiento es su gloria, dando a entender el sufrimiento aquí en Cristo es preludio para nuestra gloria. El segundo tema que Pablo toca es su propósito a predicarle a los gentiles. Dice el verso 2: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Él está diciendo: el mensaje yo se lo traje a ustedes no porque a mí se me ocurrió ir a predicarles. Dios me mandó. Dios siempre los tuvo en mente y siempre los tuvo a la vista. El verso 8 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables de la disposición. Lo que les está tratando de decir es: gentiles, ustedes son tan valiosos para Cristo que la razón por la que Él se me apareció camino a Damasco y la razón por la que me llevó al tercer cielo es por ustedes. Los menos dignos no son ustedes. El menos digno de todos los santos soy yo. De hecho, yo fui elegido para servirles a ustedes y es un honor para mí servirles a ustedes. O sea, Pablo está tratando de que ellos conecten con su valor en Cristo, y el objetivo de Dios al decirnos esto es que cada uno de ustedes conecte con su valor en Cristo, porque todos nosotros aquí éramos gentiles. Ninguno de ustedes creció como judío, ni yo. Pero Dios eligió un hombre para que la noticia llegara a nosotros. O sea, es interesante porque yo no puedo dejar de pensar lo ofensivas que sonaron estas palabras a oídos de un judío. Pablo diciendo, como fariseo de fariseos, como hebreo de hebreos, diciendo: yo soy el menos digno de todos los santos. Y Dios me concedió el privilegio de anunciarles a los gentiles que son tan amados como Cristo mismo si ponen su fe en Jesús. Esa es la verdad que tenemos que abrazar. Aquí vemos que cuando Pablo fue interrumpido por el Señor en su camino a Damasco y cuenta la historia en Hechos 26 del 15 al 18, él ve una luz, él cae y le dice: ¿quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Y dice, sí, te envío a los gentiles. Jesús mismo le dijo a Pablo que lo enviaba a los gentiles, para que les abra los ojos, a fin que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Eso es lo que él acaba de decir en Efesios 2. Ya no son extraños, ya no son advenedizos, ya no son extranjeros. Se les ha dado un lugar entre el pueblo de Dios. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son aquellos de los cuales Dios dijo, yo seré su pueblo y ellos serán. Yo seré su Dios, perdón, y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que Dios había hecho. Eso es lo que había anunciado supuestamente para el pueblo de Israel. Pero ahí por eso Pablo va a decir lo que vemos aquí. Efesios sigue diciendo, tal como les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, extenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ahora aquí el plan que Pablo ya es, cuando dice escribí brevemente, se refiere tanto al capítulo 1 como al capítulo 2. En el capítulo 1, él explicó que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. O dicho en otras palabras, reconciliar todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Destruir todo tipo de separaciones y barreras. Destruir las clases sociales, los prejuicios raciales, la separación económica. Todo eso se destruye en Cristo dentro de la iglesia. Y muchas otras separaciones. Todo se une. Reconciliar también tiene que ver con poner las cosas en el orden correcto, volver todo a la armonía. En algún momento alguien me invitó a ver la serie de Star Wars y a mí me quedó la duda en la mente qué significaba, según la fábula o la historia de las películas, qué significaba regresar el balance a la fuerza. Bring the balance to the force. ¿Qué significaba? Y bueno, leí y me llamó la atención que aunque hay varias interpretaciones, a mí me gustó una que dice que al final es lo que hace el evangelio, que aparentemente eso podría significar eliminar y destruir por completo el mal, que es el que desbalancea o el que rompe la armonía de la fuerza, para que ante la ausencia del mal vuelva todas las cosas a estar en perfecta armonía. Y de alguna manera esa es la idea del evangelio y esa es la idea de reconciliación, hacer que todo vuelva a estar en perfecta armonía. Que no hayan separaciones, competencias, orgullo, distanciamiento, sino que todos estemos unidos en amor y en colaboración, en cooperación. Ese es el mundo utópico, pero esa es la realidad del nuevo mundo que esperamos en Cristo, donde mora la paz y la justicia. Pablo también escribió en el capítulo 2, que aunque los gentiles vivían apartados de los pactos de las promesas, hemos sido unidos en Cristo en el 2:13, y aunque estábamos lejos, fuimos acercados porque Cristo al traer la paz unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando derribó el muro de enemistad en la cruz. Entonces Pablo ya habló de este plan de reunir todas las cosas en Cristo, este plan de hacer una nueva humanidad que sea como Jesús.
este plan de hacer una nueva humanidad que resalte en humildad, en amor, en gracia, que se preocupe por todos los demás más que por sí mismo y que brille con el amor de Dios. Entonces Pablo dice, yo ya les escribí del plan misterioso que Dios me reveló, pero yo quiero que ustedes terminen de entender que quiero trasladarles la percepción que tengo acerca de este plan. Y algo interesante de este plan, dice Pablo, es que Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Y cualquiera diría, pero por supuesto que Dios le dijo a Abraham que la bendición iba a ser para todas las naciones de la tierra. Por supuesto que Isaías habla de todas las naciones de la tierra. Por supuesto que Miqueas y Malaquías y Jeremías y Isaías hablan de todas las naciones de la tierra. Y que Ezequiel dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo así que no se lo reveló? Todos entendían de que Dios iba a restaurar solo a Israel, pero no entendían que el efecto de la cruz iba a ser universal. Como dice Pablo en Efesios y en Colosenses, reconciliar con Dios no solo a los judíos que habían sido exiliados y que habían sido separados, sino todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Pero el plan inicia con una nueva humanidad formada no solo por judíos, sino tanto por judíos como por gentiles. Esa revelación, ese plan, no lo entendió ninguno de los profetas del pasado, ni siquiera Juan el Bautista. Dios se lo reveló a los apóstoles, a los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, y a los profetas que vivieron en esa época, donde la iglesia se estaba fundando, como lo vimos en Efesios 2:20. Entonces, entendieron algunas cosas. Los anteriores profetas entendieron que un día la maldición terminaría, entendieron que el Mesías vendría a restaurar la justicia y la paz, entendieron que la bendición sería para todas las naciones, pero lo que no entendían es que Dios iba a unir los salvos a Cristo mismo. Lo que no entendían es que Dios iba a establecer a Cristo como cabeza de un cuerpo e iba a elegir un grupo de seres humanos que iban a ser miembros del mismo cuerpo de Cristo. Nadie percibió el nivel de unión que íbamos a llegar a tener con Cristo. Y no era fácil de percibirlo, porque hablaba a los redimidos, pero somos uno en Cristo. Ese es el misterio de la iglesia. Y el plan consiste en lo siguiente, aquí lo vuelve a repetir con otras palabras. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Pero el mismo traductor dice, o porque están unidos a Cristo Jesús. Yo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo desde el comienzo. ¿Cuál es la parte misteriosa del plan? Que íbamos a estar unidos a Cristo, tanto judíos como gentiles, y que esa unión se iba a dar por medio de la fe, y que a través de esa unión íbamos a tener acceso a todas las riquezas que Dios había prometido. Una palabra clave, las palabras tienen un peso, las palabras tienen una historia, las palabras son más que palabras. En el hebreo, la palabra que se usa para palabra es davar, pero no solo significa palabra, también significa asunto o cosa, porque las palabras son más que palabras. Tienen un peso, tienen una historia. Y aquí hay una palabra que tiene una historia y que esa historia obviamente la entendían más fácil los judíos. La palabra promesa, ambos pueblos en Cristo forman parte del mismo cuerpo y disfrutan de la
promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Qué pensaba un judío al hablar de la promesa? La promesa era la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Podremos resumir la promesa a Abraham de alguna manera en tres oraciones. La promesa a Abraham era, número uno, que toda la creación, las familias de la tierra, los seres humanos iban a ser alcanzados por la bendición de Dios. Dicho de otras palabras, la maldición iba a llegar a su fin. El mal iba a ser eliminado. Eso dicho en otras palabras, también se le dijo a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuál era la promesa a Abraham? Victoria total sobre el pecado, victoria total sobre la muerte, victoria total sobre el mal. ¿Qué otra cosa le había dicho Dios a Abraham? Exacto, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Habrá una dimensión espiritual en tu descendencia y también natural. De alguna manera, es tan interesante la manera en que ellos entendían esto que Pablo en Romanos 4 dice, a Abraham Dios le prometió que sería heredero del mundo. Es tan interesante que el autor a los Hebreos, en Hebreos 6 dice, Dios queriendo ratificar su promesa a Abraham, interpuso juramento. O sea, era una promesa tan fuerte que es como decir, señores, un día el mundo va a estar a nuestra disposición. Todos, déjenme decirlo en palabras entendibles para nosotros, la promesa de Dios, Abraham, y la promesa de Dios de la que somos parte, es que un día todos los anhelos de nuestro corazón serán satisfechos. Un día habrá verdadera felicidad, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera libertad. Un día saldremos de todas las limitaciones que tenemos en este mundo. Pero Pablo está diciendo, pero ya hay acceso, no solamente es para el futuro, ya hay acceso. Ya hay acceso. Verso 7 dice, aquí de alguna manera estoy regresando, estoy yendo un poco en desorden porque vemos, Pablo muestra el privilegio, creo, no sé, creo que esta se me movió, pero bueno, no, ahí vamos, dice el verso 6, por la gracia y el gran poder de Dios, sí, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles que no tenían mucha idea de qué trataba la promesa, acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, esta es la buena noticia que anuncio. La recuperación de nuestro valor y de nuestra dignidad en Cristo. En la 60 dice, se me concedió el privilegio de anunciar el evangelio, ya no solo del perdón de pecados, sino de las inescrutables riquezas de Cristo. El perdón de nuestros pecados es parte de la buena noticia, pero no es el todo. Y es algo interesante porque Pablo usa aquí la palabra que esta versión traduce tesoros, otras versiones traducen riquezas, pero una de las cosas que el hombre por años ha buscado son riquezas escondidas y gloria. Hay un hambre en el ser humano que surge de sentir que fuimos creados para algo más. Muchos alquimistas pasaron su vida en laboratorios queriendo convertir cualquier metal en oro.
La supuesta existencia de un reino llamado El Dorado, que primero se creyó que estaba en Colombia y después en Venezuela hasta las Guyanas, fue motivo de numerosas expediciones a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización de toda Sudamérica. Por siglos el hombre ha buscado riquezas, tesoros escondidos, gloria. Por eso nos llama tanto la atención películas como La Leyenda del Tesoro Perdido y muchísimas otras similares, como las de Indiana Jones. De hecho, películas como Avatar y como muchas otras son reflejo de ese anhelo que hay en nuestro corazón por encontrar tesoros escondidos, riquezas inexploradas. Y algo interesante es que Pablo se detiene aquí y dice: yo vengo a anunciar la buena noticia. Los tesoros escondidos, las riquezas inexploradas que el hombre ha estado buscando durante siglos, se encuentran en Cristo. Y la iglesia tiene acceso a esos tesoros inagotables, a esas riquezas inescrutables. No estoy diciendo solamente que no son cristianos de segunda categoría. Estoy diciendo que son amados por Dios, que son valiosos para Dios, pero también estoy diciendo que en Cristo hay verdadera satisfacción. También estoy diciendo que hay acceso en Cristo a grandes riquezas. Ahora, vuelvo a lo que decía antes, las palabras tienen más significado que ser simplemente palabras. ¿Qué conlleva la palabra tesoro? ¿Cuál es la historia de la palabra riquezas? Si yo le preguntara a J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, ¿qué evoca en su mente la palabra tesoro? Él me diría: cuando yo pienso en tesoro, pienso en viajes, pienso en aventuras, pienso en batallas, pienso en victorias sobre el mal, pienso en amores, pienso en hermandad, pienso en comunidad. C.S. Lewis daría una respuesta similar. Y algo interesante es una conversación que ellos tuvieron. De hecho, la conversación que influenció a C.S. Lewis para convertirse al cristianismo fue una discusión que él tuvo con su compañero de trabajo en Oxford, los dos siendo profesores en Oxford. Y le dice: es que yo no puedo creer como tú crees en los mitos, como tú crees en los cuentos de hadas, cuando eso es una mentira. Y entonces no me sé el discurso de memoria, pero Tolkien le dice algo como más o menos: ¿sabes qué pasa? El materialismo a ti te ha esclavizado. Y tú no te das cuenta que hay más cosas que lo material. Creer en cuentos de hadas, en mitos, en leyendas, en historias, nos acerca a la verdad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros, ¿por qué es tan fácil conectarnos? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos emociona tanto esas historias donde el amor es verdaderamente eterno? Porque nos duele saber que aquí no lo es, pero creemos y sabemos, algo en nosotros sabe que en algún lugar sí lo es. Porque nos emociona y nos conectamos con esas historias donde el bien de verdad triunfa completamente sobre el mal, porque son los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y le dice, y es tan cierto, porque él explica cómo el materialismo nos roba tanto. Cuando nosotros centramos nuestra visión, nuestra mente, nuestros pensamientos solo en lo que nuestros ojos ven, perdemos mucho. Porque ¿qué ven nuestros ojos? Limitaciones, injusticia, maldades, pecado. Eso es lo que nos rodea materialmente hablando. Pero Tolkien le decía, así es Luis, lo que tú ves es la cárcel de 4 paredes. Pero dime si no, el que está en la cárcel piensa en lo que hay afuera de la cárcel, porque sabe que hay algo más que la cárcel. Y nosotros pensamos, debemos de entender que en Cristo hay más cosas de lo que nuestros ojos ven. Sí. Fabio,
hablaba, digamos, del poder de la oración. Lo mencionaba, Mauricio mencionó algo parecido también de lo que le ha fascinado el saber ese pronto retorno de Cristo. Pero cuando usted se vuelve muy materialista, ¿y de qué sirve la oración? De nada, si la oración no cambia las cosas. Pero los que entendemos que el mundo material es lo falso y que el mundo espiritual es lo verdadero, entendemos el poder de la oración. Entendemos que ganar una batalla en oración es más efectivo que ganar una discusión o un argumento con alguien más, o que ganar un poco de plata. ¿Por qué? Porque Cristo, su reino y lo espiritual es más verdadero y más valioso que lo que nuestros ojos ven y que lo que nuestras manos tocan. La voz de los sentidos es mentirosa. Ese es el evangelio que Pablo y yo anunciamos. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de los tesoros inagotables que tenemos a disposición por medio de la fe. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, lo que Pablo dice aquí es impresionante. Lo que Pablo dice aquí es que la existencia y el crecimiento de la iglesia tienen implicaciones que resuenan por todo el cielo y el reino espiritual. Tu testimonio es importante por tus vecinos, pero más que por tus vecinos es importante porque hay principados y potestades viendo y tratando de ver si Cristo se expresa y se manifiesta en ti, porque por eso el llamamiento de la iglesia es tan digno, es el llamamiento a expresar a Cristo. Miles de demonios se alarmaron al ver la santidad de Cristo, temblaron ante él, sabían que estaban siendo derrotados y que eran inferiores a su poder, no podían resistirse cuando él los echaba fuera. Pero si lo vencían a él, se habrían desasido de la amenaza. Tramaron destruirlo, pero nunca se imaginaron que la muerte de Cristo iba a hacer que Cristo se reprodujera en un montón de personas, entre las cuales estamos tú y yo. Y que la amenaza se iba a multiplicar por mucho contra ellos. Nadie se imaginó que la unción, verdad, naturaleza y santidad que estaba en Cristo ahora estaría en un nuevo pueblo creado en él, anunciando la sabiduría de Dios a los poderes espirituales. Este es uno de los propósitos de la iglesia y de la predicación para la iglesia. Imagínese si Job hubiera sabido que con su actitud ante el sufrimiento iba a dejar callado a Satanás y a un montón de ángeles. Él no lo sabía, pero así sucedió. F. Scott dice: los poderes hostiles habían intentado frustrar la obra de Dios y creían que lo habían conseguido cuando conspiraron contra Cristo y lo condujeron a la crucifixión. Pero sin saberlo, habían sido instrumentos en las manos de Dios. La muerte de Cristo había sido el medio que había ideado para llevar a cabo su plan. Así que aquí quedaba declarado que los poderes hostiles, tras su breve triunfo aparente, ahora eran conscientes de una sabiduría divina que no habían imaginado. Veían a la iglesia surgiendo como resultado de la muerte de Cristo y llevando a cabo lo que ahora podían percibir que había sido el propósito oculto de Dios. El propósito eterno de Dios era darse a conocer. Cristo vino a mostrar al Padre, pero hoy la iglesia es la encargada de dar a conocer a Dios al mundo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo la iglesia exhibe la sabiduría de Dios? Hermanos, nuestra existencia e identidad en unión a Cristo nos permite ser luz, y la luz que emitimos es un mensaje que amenaza el reino de las tinieblas. Cuando alguien ha sido ofendido, atacado o menospreciado y responde no con venganza, sino con amor y con perdón, es un mensaje que despliega la sabiduría de Dios en los cielos.
Cuando un mártir prefiere entregar su vida que negar su fe o que adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero, es un mensaje que glorifica a Dios en los lugares celestiales. Cuando alguien, luego de haber sido estafado y haber tenido pérdidas económicas, a pesar de eso decide aportar financieramente para la predicación de la palabra y la expansión del reino, le está anunciando a las potestades que el amor al dinero no lo gobierna. Cuando alguien puede sonreír y alabar a Dios en medio de circunstancias que a otros les producen lamento y dolor, está emitiendo un mensaje de luz que anuncia que Dios es la fuente de su gozo. Los principados y las potestades están trabajando duro y fuerte por eliminar la justicia, el amor y la bondad de este mundo. Pero cuando se levanta un pueblo y muestra el amor, la bondad, la gracia, la misericordia que ha recibido de Dios y le extiende a otros, eso emite señales a los cielos de que el mal no ha ganado, ni va a ganar. Un día el bien triunfará para siempre. ¿Alguna vez te ha pasado como los gentiles que te has llegado a creer de menos valor que otros? ¿Que te has llegado a creer cristiano de segunda categoría? ¿Te desanima como a ellos ver el aparente poco impacto que tiene la iglesia en nuestro país y en nuestro mundo? Sí, nos desanima. A ellos les desanimaba. Pablo en la cárcel, cada vez menos todos, cada vez los judíos peor. A nosotros nos desanima ver que tenemos años y la iglesia quizá no ha crecido tanto como quisiéramos que hubiera crecido, ver que muchos de nuestros amigos, familiares, hijos, cercanos se han alejado y están lejos de Dios. Pues son cosas que nos desaniman. Pero te impresiona darte cuenta que aunque era claro que el plan de Dios era de llevar bendición a todas las naciones, nadie comprendió que eso sucedería dentro de Cristo y que en Él se destruirían todas las diferencias. Puedes tomar hoy tu victoria en Cristo y tu acceso a Él y abandonar el desánimo, porque eso era lo que Pablo quería cuando escribió estas líneas. Que abandonemos el desánimo de aquellas cosas que no vemos y que entendamos que la victoria ya está. ¿Qué tanto usas el acceso que tienes a los tesoros inagotables que hay en Cristo? Miren, hermanos, todos oramos, pero yo le digo algo, no toda oración entra a la presencia de Dios. No toda oración accesa a los tesoros inagotables, como no toda, y perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero como no toda comunicación entre un esposo y una esposa es realmente unirse. A veces llega como una carta, a veces hay una cosa, y claro, hay comunicación, pero no toda comunicación es verdadera unión. Claro, Dios escucha las oraciones, pero no siempre conectamos con Él. ¿Con qué frecuencia disfrutas de la libertad y la confianza? Es que Pablo dice, tenemos libertad, tenemos libre acceso, tenemos confianza. Y es interesante que la palabra que él usa en el griego es parresía, que se podría traducir de nuevo, valentía. Está diciendo, antes nos causaba pánico pensar ante la presencia estar ante la presencia del Dios Santo como judíos que éramos. Hoy tenemos la confianza, la certeza de su amor, de su apoyo, de su cuidado. ¿Has experimentado la paz, el amor y la seguridad de estar en los brazos de tu Padre Celestial? Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio nos da un acceso a un lugar donde encontramos verdadera satisfacción, donde el desánimo, el temor, las dudas desaparecen, donde podemos acceder a la certeza de que todo estará bien, de que todo será solucionado, de que Él ganará al final, de que Él volverá. Emite tu satisfacción en Dios a pesar de tus limitaciones, un mensaje de luz a los cielos. Despliega nuestra vida como iglesia
la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios delante de los principados y potestades. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el glorioso evangelio de las inescrutables riquezas que hay en ti. Te pedimos perdón, Señor, porque constantemente vivimos cegados ante la mentira del materialismo y de la información que entra por nuestros sentidos. Pero ayúdanos, Señor, a usar el acceso que tenemos a las riquezas espirituales gloriosas, a esos tesoros inagotables que hay en Cristo. Gracias, Señor, por habernos amado, por habernos asignado un valor, porque en ti tenemos verdadera libertad, porque podemos entrar a tu presencia y sentirnos seguros y tener la certeza de que todo estará bien. Y conectar con la realidad de que un día todo el mal será completamente destruido. De que como herederos de Abraham, heredaremos el mundo y tomaremos las puertas de nuestros enemigos. Gracias, Señor, por tu glorioso evangelio. Amén.